lo que primero debemos aprender a hablar en inglés en un idioma, que es hablar de nosotros mismos, en presente, de lo que está pasando en nuestra vida en estos momentos, ¿ok? De mi rutina, de mis hobbies, de mi trabajo, mi estudio, dónde vivo, con quién vivo, qué me gusta, qué no me gusta. El internet no da. Escribió. Nadie me escucha. Buenas noches. Ahora sí me escuchan. Qué pena con ustedes. ¿Me escuchan bien? Can you hear me well? Yes, Qué teacher. pena. Okay, thank you very much. I'm sorry, there was an inconvenience here. Okay, as I was saying, bueno, hoy vamos a trabajar. Lo primero que vamos a aprender en un idioma, a presentarnos en inglés, a hablar de nosotros mismos, pero no hablar de lo que hicimos ayer, de cuando éramos pequeños, no hablar de nuestro tiempo. Bueno, cada vez que se va como el internet se me bloquea el micrófono. Debo estar más pendiente con esto. Ok, thank you very much. Vamos a iniciar entonces con la explicación. Vamos a hacerlo de manera que ustedes puedan entender cómo realizar las actividades de la semana y al mismo tiempo cómo trabajar, cómo realizar pues, las evidencias y cómo presentarse en inglés, ¿ok? En presente.
Ok, let's begin. Vamos a ver, me confirman si ven mi pantalla, por favor. Gabriela, ¿ves mi pantalla? Juliana, Diana, Darly. Yes, teacher. Ok, thank you very much. Ok, entonces para esta semana vamos. Ok, thank you very much. Vamos a mirar que para el nivel 1, level 1, vamos a revisar dentro de la plataforma en anuncios, a ver en qué. En anuncios vamos a revisar y vemos lo siguiente, que estamos empezando las actividades calificables. ¿Qué día? El 2 de julio, o sea, antier, empezó el curso en forma, o sea, empezó ya a contar como actividades calificables. Antes de eso eran actividades de apropiación de la plataforma, de presentación personal, pero ahora sí vamos a trabajar la primera unidad que se llama Hello, it's nice to meet you. Pero si ven que cada minuto se me está cayendo el internet y se bloquea el micrófono. Debo estar muy pendiente de esto, ¿ok? Entonces me confirman si la sesión está fluida ahorita, si hay interrupciones me avisan por favor, ¿ok? Está siendo grabada, vamos a ver, let me check, sí. Entonces, como les decía, del 2 al 9 de julio vamos a tener las siguientes evidencias. La evidencia test EDW1 es un test sobre presente simple e información personal y el foro Let's Meet. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en el foro Let's Meet. Las actividades se pueden realizar varias veces y pueden, si sacan deficiente la primera vez, pueden corregirlas y mejorarlas, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Antes de empezar, ¿alguien tiene preguntas? Pueden escribir sus preguntas a través del chat. A través del chat pueden escribir sus preguntas y decirme lo que necesiten. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a estudiar inglés? Hay muchas formas. No hay un método que es mejor que todos. Sale Cale Anderson en YouTube. Entonces sale Cale Anderson y dice no estudies gramática y sale quemando libros de gramática. Puede que la gramática le guste a un grupo de personas y que les fascine y que aprendan muy fácil con gramática. Entonces meter a todo el mundo en el mismo paquete es muy difícil, ¿cierto? Pero sí hay estudios comprobados de que se aprende más fácil, que en eso estoy de acuerdo con Cale Anderson, se aprende más fácil a través de lo vivencial, a través del a través de funciones comunicativas, objetivos comunicativos. Es decir, no es recomendable traducir del español al inglés. Primera dificultad, traducir todo del español al inglés. Ya les voy a mostrar por qué. Segunda dificultad, no es recomendable aprenderse cantidades de vocabulario suelto, palabritas. Eh, tercer, eh, tercer método, aprender gramática y luego hablar. Tampoco es muy recomendable. Todos tienen sus dificultades. Primero, cuando yo traduzco español al inglés, me voy a encontrar con muchas palabras desconocidas, expresiones, vulgaridades, regionalismos, dichos, y eso en inglés no existe para un inglés principiante. ¿Ok? Entonces, ese es el primer error. Segundo, segundo error, aprenderse demasiado vocabulario para después juntarlo. ¿Cómo? No sé, pero llámese un poco vocabulario. ¿Cómo se dice habitación? Bedroom. Y empieza uno a aprenderse gigantes cantidades de vocabulario, pero
El vocabulario que no se usa en contexto es muy difícil retenerlo. Tercero, aprender el inglés a través de fórmulas gramaticales. Ahí se me vuelve más complejo porque aparte de aprender inglés, me toca aprender gramática. Entonces la gramática es, bueno, hable del presente perfecto continuo y del pasado simple y de los auxiliares y de los pronombres personales y de los adjetivos posesivos. Todo eso es información adicional que se me va a agrandar ahí y me va a dificultar y me va a enredar las cosas. En vez de eso, vamos a enfocarnos en objetivos comunicativos. El objetivo de la sesión de hoy no es el presente simple. El objetivo de la sesión de hoy no es aprender las profesiones y el verbo to be. Ese no es el objetivo de hoy. El objetivo de hoy es presentarme en inglés, hablar de mí mismo. Miren qué tan fácil es explicar un objetivo a través de cómo se va a usar y no de la gramática ni del vocabulario, porque hoy vamos a ver pronombres posesivos, pronombres personales, adjetivos posesivos. Hoy vamos a ver en conjugación de primera persona y vamos a ver los auxiliares. Imagínense si yo les explicara el inglés desde la gramática, cómo se volvería difícil. Entonces, para eso vamos a ver la actividad a la que ustedes se van a enfrentar. Vamos a ver si están viendo mi pantalla. Me confirman si ven mi pantalla y me escuchan, por favor, que tengo mucha intermitencia en la señal. Faber, ¿me escuchas bien? Gabriela? Yeah, okay, very good. Thank you very much. Okay. Entonces, por aquí hay una pregunta antes de iniciar. Dice, teacher, buenas noches, tengo una duda. Hoy inicié mi proceso, pero no logré realizar la actualización de datos. No te preocupes, eso no afecta para nada. Más adelante lo hacemos. ¿Ok? Las preguntas puntuales, ¿hay un problema con la plataforma de actualizar? Sí, de pronto no te está dejando entrar, pero la actualización de datos no es, no es calificable, no te va a afectar en nada por ahora. Pues la verdad es como para tener los datos ahí en Sofía actualizaditos, ¿cierto? Pero no hay ningún problema. Ok, let's begin. Entonces, cuando uno se enfrenta a un idioma nuevo, empiece a ver qué tiene que aprender. Y todo es organizado, secuencial. Yo hoy y esta semana me voy a aprender a presentarme y hablar de mí mismo en inglés. No puedo pretender que la otra semana voy a explicar la teoría de la relatividad en inglés. O que voy a hablar de cuando yo era... No voy a hacer saltos que sean inadecuados. Todo en inglés tiene una progresión. Aprendo a hablar de mí mismo, aprendo a hablar de otra persona, aprendo a hablar de mi familia, aprendo a hablar de mi lugar de mi vivienda, aprendo a hablar de mis hobbies, aprendo a hablar de mis rutinas, aprendo a hablar de mi tiempo libre, aprendo a hablar de mi vida en este momento, de mi presente en este momento, teniendo una progresión lógica que va encadenándose. Por eso se necesitan los cursos, para que yo sepa en dónde estoy y para dónde voy. ¿Ok? Si yo hoy estoy en Personal Information, la otra semana no puedo estar hablando del futuro. No, la otra semana voy a estar hablando de la información personal de otra persona. Entonces, ese encadenamiento de los temas es muy importante. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar a enfrentar este tema? Por ejemplo, el foro Let's Meet. ¿Dónde se encuentra el foro Let's Meet? Si ustedes ven el curso, recuerden que el curso se mira de forma vertical. Lo primero que ven en el curso es los anuncios. Ya sabemos que esta semana va del 2 al 9, que es unas fechas sugeridas, que si no hago la actividad es el 9, pues las puedo hacer el día.
Entonces no hay problema si no las hacen en el tiempo estipulado de la semana, pero ustedes pueden ir trabajando al ritmo que les sugiere la plataforma. Entonces, el foro Let's Meet les estaba mostrando aquí por donde se empieza uno va al curso, es que no me está dejando pasar, pero uno va al curso, le pone en la parte donde dice actividad de aprendizaje, y allí aparece el foro Let's Meet. ¿Cómo participo en el foro Let's Meet? Simplemente le doy clic en responder aquí a las preguntas que yo les hago aquí. Right. Entonces ustedes vamos a analizar pregunta a pregunta para ver qué es lo que debemos aprender en esta primera parte, ¿ok? Foro Let's Meet. Entonces lo primero que vamos a hacer, voy a poner aquí otro Let's Meet. Entonces foro Let's Meet, ¿ok? Entonces en el foro Let's Meet les hago preguntas como what's your name? How old are you? Where are you from? What do you do? Who do you live with? Are you married? Where... Entonces, de esas 9 preguntas, describe yourself. Ustedes me van a decir por el chat o pueden abrir su micrófono, me dicen, de ahí, profe, yo entiendo, yo sé responder 5 de esas 9. Otro me dirá, no, yo sé responder una de esas 9. Yo sé responder 3. Yo sé responder las 9 y mucho más. Ese tema para mí es muy sencillo. Eso es lo que yo necesito que ustedes me digan. ¿Qué preguntas de aquí? No solamente responderlas, sabrían preguntárselas a alguien. Alguien sabe preguntarle la edad, alguien sabe preguntarle qué hace, a qué se dedica, con quién vive, si es casado o no. Eso es lo que vamos a analizar aquí, ¿ok? Entonces vamos a ver quién sabe las 9 respuestas. O sea, what's your name? How old are you? Where are you from? What do you do? Who do you live with? Are you married? Where do you live? What are your hobbies? And describe yourself. Physically. Entonces por aquí vamos a ver, Diana, cuéntame, tell me. Diana, ¿cómo ves las preguntas? ¿Fáciles? ¿Hay algunas que no, otras que sí? Buenas noches Buenas para noches, todos. good evening. How are you? Personalmente, Good night. teacher, Good night, good evening. ¿Sí? personalmente las veo fáciles. Las podría contestar y podría formularle la pregunta a alguien. Ok, great. Vamos a ensayar y tú me vas diciendo, listo, hagamos una conversacioncita aquí, ¿te parece? Okay, Okay. What's your name? My name is Diana Rodríguez. Okay, and how old are you, Diana? How old are you? I'm 42 years old. Are you married? No, I am single. Okay, what do you do? What do you do? I teacher of primary school. Voy a responder, voy a escribir como lo escucho. Listo. Where are you from? Okay. Where are you from? I'm from to Bogotá. Who do you live with? Who do you live with? I live with my mother and my and 3 pets. They are dogs. I live with my 3 pets. And who else? And my mother. Okay,
Very good. My pets are, no, they are dogs. They are dogs. Okay, very good. They are dogs. Okay, you live with 3 dogs. Your 3 dogs. Very good. Excelente. Vamos a dejar estas muy bien. Ahorita analizamos las otras. Muy bien, excelente, Diana. Lo explicaste, lo hiciste muy bien. Okay. Lo más importante ahí es que se entendió perfectamente todo lo que dijiste, ¿ok? Que tienes una pronunciación muy clara, no tienes acento y aunque lo tuvieras, no pasa nada. El acento que tengamos de nuestra región no puede ser una excusa. No, es que mi inglés es muy paisa, muy rolo, no pasa nada. Sí, es lo importante, el dar el mensaje es lo importante. Hay errores gramaticales, uno que otro, y es importante producir para reconocer los errores y no aprenderme la gramática para producir el lenguaje. O sea, entonces cojamos la gramática como una consecuencia de hablar y escribir. No cojamos la gramática como el insumo para aprender a hablar y escribir. ¿Me hago entender? Yo me equivoco. Qué bueno que nos equivoquemos lo que... Entonces, alégrense cada vez que alguien les identifique un error. No siempre. Traten de los errores van y vienen. Pero cuando yo tengo la oportunidad de revisar en qué me equivoqué, puede que puedo aprender esa gramática que tengo que mejorar, ¿ok? Por ejemplo, en esta que, where are you from? ¿Qué crees que falta o que sobra en esta? Hay sobra to, a preposición. Ajá, ¿cómo quedaría? From Bogotá. I am from Very good. Bogotá. Eso, y mira que tú lo sabes, pero lo dijiste con el tú. Entonces, muchas veces uno reconoce la gramática, lo escribe bien, pero puede estarlo diciendo mal. Entonces, por eso es tan importante verbalizar, porque uno cree que ya maneja algo y cuando lo está hablando, como no está familiarizado, pues... Pero es demasiado pequeño. Ese error ni pone ni quita a la claridad de tu mensaje. Entonces yo lo voy a borrar para que quede gramaticalmente correcto. Pero si yo lo digo, I am from to Bogotá, todo el mundo me entendió. Y eso es lo más importante, ¿ok? No podemos buscar la perfección en inglés. Hay que buscar la efectividad, ser eficiente, dar el mensaje, que es lo más importante, darnos a entender de una manera clara, ¿ok? En esta, what do you do? Que yo te escuché, teacher of primary school. Sí, I am a teacher. Ajá, I am a teacher. No sé, yo lo escuché, I teacher of, ¿ok? Sí, Very ok. good. Pero lo escuché, pero entonces mira, tú lo sabes, pero cuando uno empieza a hablarlo, se empieza a familiarizar con esto, ¿ok? Very good. I live with my 3 pets or my... Very good. Excelente. Entonces, y Diana, ¿tú sabes mucho de gramática o te gusta la gramática? Pues más o menos en algún momento intenté como leer en inglés Ujú, y como en español le pongo mucha atención a la gramática, entonces a veces ujú, cuando me pongo a estudiar inglés como que me fijo mucho en eso. ujú. Y si yo, por ejemplo, te pregunto, no es por corcharte, pero ¿cuál es No el escuché adjetivo, el adjetivo posesivo en una de esas respuestas que me dice? en cualquiera. Sí. My, Ajá, very good, May. Si no lo supieras, si alguien no sabe qué es un adjetivo posesivo, perfecto. O sea, no tiene por qué preocuparse de que no se sabe los adjetivos posesivos. Siempre y cuando diga my name is Juan Camilo, ya está utilizando un adjetivo posesivo. ¿Y cuál es el verbo to be?
En tercera persona. En tercera es is. Ajá, very good. Si alguien no sabe o no quiere aprenderse que is es la conjugación del verbo to be en tercera persona, no pasa nada, ¿cierto? O sea, yo no tengo que salir de una clase diciendo, ¿qué viste hoy? No, hoy vimos los pronombres personales, los adjetivos posesivos, el verbo to be en tercera persona. Traten de no hacer ese resumen de una clase de inglés de esa manera. ¿Qué viste hoy en clase? Hoy aprendí a responder preguntas de información personal. Que tu nombre, a preguntar y a responder esas preguntas. Si ustedes hoy se llevan 4 o 5 preguntas, perfecto. Si no las llevaron todas memorizadas, bien. 4 preguntitas, 5 preguntitas. ¿Ok? Very good. Excellent, Diana. Thank you very much. Okay, teacher. Esto es a lo que yo me refiero. Miren, cuando ustedes se presenten en inglés, traten de, primero, no tener que memorizarse esto como si fuera un diálogo para una novela, para algo preparado. My name is Diana. I am 42 years old. I am from... No, traten de decir, voy a presentarme de cualquier manera, en cualquier orden, le pongo mis hobbies, le quito la edad, no quiero decir mi edad, y ser esa plasticidad, esa posibilidad de hacer cambios allí, ¿ok? Diana, last question. Where do you live? Where do you live, Diana? I live in Bogota. Mm-hmm. Or Yes. Where exactly? In which neighborhood? in Ciudad Jardín. Mm-hmm. Okay, I'm sorry. I'm having problems here with... today I'm having problems with the internet, with the... Se me desactiva este. Okay, I live in Ciudad Jardín. Very good. Ciudad Entonces, excelente, very good. Entonces, esto es lo que tenemos que aprendernos, ¿ok? Primero, cómo hablar de mi información personal, ok, my name is, y utilizar el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Es para decir de yo soy o yo estoy aquí, podemos decir I am Juan Camilo, miren, el verbo to be es el am, cuando hablo de mí mismo, I am Juan Camilo. I am from Envigado, ok. I am a teacher. Okay, I am 43 years old, 44 years old. I am 44 years old. Okay, I am married. Okay, eso es lo primero que aprendemos a decir en inglés. Mi nombre, de dónde es. Mi nacionalidad, I am Colombian. I am Colombian. Ok, entonces el I am es ese primer verbo que usamos para describir todo esto. Ok, traten de no traducir todo. Si yo traduzco, por ejemplo, I am 44 years old. I am 44 years old. Yo soy 44 años viejo. Yo soy 44 años viejo. Es que el inglés sí es como muy raro, ¿no? Miren, no pueden pretender traducir todo el inglés al español. Si alguien les dice, ¿viste qué dice aquí? Yo soy 44 años viejo. No, ahí no dice yo soy 44 años viejo. Ahí dice tengo 44 años. Lo codifican y lo interpretan de la manera en que ustedes de la manera que lo dicen en español. Entonces, no le pongan aquí al lado nada en español. Yo soy nada, ni yo tengo nada. No escriban en español. Al traducir al español, estoy dependiendo de esa traducción todo el tiempo.
Cuando yo vea esto escrito en mis notas, yo ya debo saber reconocerlo sin tener que ver la escritura en español. Ready, esa es la recomendación. Entonces, primero el verbo, ¿y yo qué hago? Alinear para recordar eh, que ese am sirve para el nombre, la edad, la nacionalidad, la profesión, el estado marital, la descripción física, la personalidad, para indicar que estoy en mi casa en estos momentos, ¿cierto? O sea, apréndanse que el verbo to be, ese am, la forma am, es que el verbo to be es el verbo to be puede ser am, are o is en presente, pero por ahora aprendámonos en forma am. ¿Para qué sirve decir I am? ¿Ok? Ready. También sirve más adelantico para decir mi descripción física. I am tall and thin. ¿Ok? También sirve para decir mi personalidad. I am responsible. ¿Ok? En mi estado de ánimo en estos momentos. I am tired. Entonces no nos para decir dónde estoy en estos momentos. I am in my house right now. I am in my house. ¿Dónde estás? I am in the office. ¿Dónde estás? I am in the stadium. ¿Dónde estás? I am in a park. I am watching the soccer match. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver por aquí. Entonces me perdí. ¿Se escribe tú o no? No, no se escribe tú. Solamente I am from Bogotá. ¿Ok? Ya, ahora sí se escucha bien, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta ahí tenemos el am. Ese es el primer verbo que nos vamos a aprender en inglés, el I am. Y no lo vamos a traducir como, ¿viste? Entonces, am, ¿qué es? ¿Soy o estoy? Pues sí, es muy fácil traducirlo, pero traduzcan uno, pero traduzcan 1000 palabras. O sea, me explico, cuando ustedes empiezan a traducir todo desde el principio, al final se va a volver. Es muy fácil aprenderse el primero. Ah, listo. Am es, soy o estoy. Esto tiene varios problemas. Si yo pongo esto así, estoy dependiendo de traducir también de español a inglés. Entonces cuando dice, yo estoy muy aburrido hoy porque es que hoy no juega Colombia. Entonces uno empieza a traducir estoy, ¿cómo es que se dice estoy? Y es y ayer estuvimos y yo voy a estar en la fiesta mañana. Cuando yo empiezo a traducir todo, el inglés se me va volviendo un costal de anzuelos, cada vez más enredado, cada vez más intrincado. Se me va a volver un mar de palabras que tienen que ir alineadas una con otra. Y empieza uno a preguntarse, ¿viste? ¿Cómo se dice tal vez? ¿Cómo es que? Y quizá, ¿cómo es que se decía a lo mejor? Y me quedo perdido en ese cómo es que se decía tal cosa, cómo es que se dice tal cosa. Yo les sugiero, borren eso y en vez de eso, aprendan a decir para qué sirve decir I am. I am sirve para decir la edad, el nombre, que la profesión, que de dónde soy, que si soy casado, que si soy alto, que si soy responsable, que si estoy en. Y empiezan a dar ejemplos. For example, I am Juan Camilo, I am from Medellín, I am a teacher, I am married, okay, I am Colombian, I am responsible, I am shy, I am in my house right now. Y mira, yo sé el I am, ok. Entonces, aprendan a usarlo, pero no a traducir todo para efectos de practicidad más adelante, ok. La negación. ¿Cómo negaríamos? Si yo quiero negar el I am,
Entonces, ¿dónde ponemos el no? Será, por ejemplo, aquí, a ver quién me dice cómo negamos I am Juan, I am from Envigado. ¿Cuál es la negación para decir que yo no soy de Envigado, no soy colombiano, no soy profesor? Who wants to help me here? Pueden alzar la mano o I am pueden... not teacher. Very good. not. I am not. I am Very not good. Juan. Excellent. I am not Juan. Very good. I am not Juan. Okay. I am not. Entonces ahí aparece el primer no que nos vamos a aprender en inglés. ¿Cómo así? Es que hay varios no. Sí, claro. En español hay un solo no. Ustedes miran que en español la N y la O significa no. En presente, en pasado, en futuro, en tiempos perfectos, en condicionales. Yo hablo del presente, yo no trabajo en el SENA. Utilizo el no que uso para el pasado. Yo no trabajaba en el. Y la palabra no cambia en español en ningún tiempo verbal, ni con ninguna persona. O sea, es un solo no. Muy fácil, ¿cierto? Muy fácil, ¿no? Muy difícil para los que quieran aprender español, porque el no es una sola palabra, pero el verbo que sigue de ahí, por ejemplo, yo no trabajo, ese verbo hay que conjugarlo de una infinidad de formas gigantescas. O sea, el verbo trabajar, no trabajo, trabajé, trabajaste, trabajabas, trabajaría. Y uno se pone a ver que para conjugar un verbo en español, un angloparlante o alguien que quiera aprender español tiene que aprenderse unas 30 o 40 conjugaciones de cada verbo que exista en español. Entonces, ahí es un complique. ¿Por qué? Porque no tenemos forma, no tenemos varios no. Los no son lo que se conjuga en inglés. O sea, es extraño, ¿no? O sea, ellos en vez de una cantidad de conjugaciones para el verbo, dijeron, no, pues inventémonos unos cuantos no. Si estamos hablando en presente, don't, doesn't, not. En pasado, didn't, wasn't. En futuro, won't. Y ya. Y la sacaron del estadio, nos ayudaron mucho. Y los verbos, conjuguémoslos, no, 2 o 3 formas y ya. No 30 ni 40 como en español. Con 3 formas tenemos para un verbo y ya, ¿cierto? Eso es básicamente lo que hay de diferente. Y conjugar en inglés. Entonces, este no es el primero que nos vamos a encontrar en una serie de nos que vamos a ver. En este curso vamos a ver 3 formas de decir no. Y nos quedan faltando otras 4 o 5 y ya. Pero este es el primer no que aparece en inglés. Y se pronuncia not. Not or not, not. Y se pone después del verbo to be, después del am. ¿Por qué no se hace como en español? En español decimos para nosotros el orden no da. Si traducimos decimos yo soy no de Envigado. Es que ese inglés es muy raro. Ese inglés es como al revés. Eso mismo dicen los que están aprendiendo español. No, ese español es muy raro. Eso es como al revés. El no lo ponen aquí entre el yo y el soy. ¿Cómo les ocurre dividir el yo y el ser? ¿Cierto? Eso es más filosófico. O sea, este verbo es tan importante que es el verbo que denota. Si yo no soy o no estoy, no existo. Simplemente si el verbo I am no está, no aparece, pues no existe el verbo trabajar, ni estudiar, ni vivir, ni jugar, ni comer. La existencia es denotada por el verbo I am. Entonces, este verbo es el verbo rey en inglés y nunca se debe separar del I. Esa es la explicación más pues, coloquial que puedo darles, pero nunca debemos separar el yo del ser. Sería como perder la esencia de la. Entonces, grábenselo así, no se lo graben. Sujeto, verbo to be, la conjugación del no, luego el complemento.
No, simplemente algo que puedan recordar más fácil. El yo y el ser, el al, el I y el am nunca se pueden dividir. Si quiero ponerle un not, va después, ¿ok? Y después del am va este not que vemos aquí. Después veremos otros no. Ya vemos el primer no, que es este. El primer no que vemos en inglés sería este, el not o not, ¿ok? Ready. ¿Y dónde se pone después de I am? ¿Ok? Si estoy hablando de his o she's, que sería la otra forma para hablar de otra persona, he's Juan, he's from Envigado, he's Colombian, pues el not iría después del he's not Juan, he's not from Envigado. Después lo veremos en la próxima sesión, ¿ok? Entonces, miren que yo no me pongo a escribir gramática, sujeto, auxiliar, verbo, complemento. No me pongo a escribir en español, traducir. Me pongo a alinear. Y al alinear yo miro coincidencias, patrones. Y yo miro que siempre aquí es I am, I am, I am, I am, I am. Ahí estoy reconociendo. Y resalto en amarillo el I am. Y resalto en verde el not. Y me acuerdo que para negar es I am not. Y si quiero contraer, puedo decir si quiero poner este de I am a teacher contraído, lo puedo poner así, I'm a teacher. Y si quiero negar contraído, puedo decir I'm not a teacher. I'm not a teacher, ¿ok? I'm not a teacher. Entonces aquí estamos viendo la forma de usar el I am en afirmación, en negación, en afirmación contraído, en negación. La reunión de las 7:30 es para nivel 2, ¿ok? Ok, very good. Entonces vamos a ver preguntas. Vamos a ver preguntas por aquí. Any questions por ahora? Any questions? Any doubts? Entonces hoy salgan hablando puro I am. I am. ¿Para qué sirve I am? Gástense ese I am en todo lo que más puedan. I am Juan Camilo. I am from Colombia. I am 44 years old. I am tall. I am in Medellin right now. I am in my house. Okay, I am in my house. Okay, I am with my wife. I am with my wife here in my house. Okay, I am married. Very good. Ya tenemos el primer verbo y su conjugación en presente, en primera persona, en afirmación. Pero ustedes no digan nada de eso. O sea, cuando alguien les pregunte, ven y explícame el verbo to be en primera persona, no tengo idea de qué me está hablando. No, a mí la gramática como que, no, y sí saben gramática, pero no saben explicarla y no saben los nombres. Ojalá no se aprendan los nombres de la gramática. Si a Diana le gusta, que veo que le gusta, le encanta la gramática, hazlo y te va a ayudar mucho. La gramática te va a ayudar demasiado a entenderle la lógica, todo. Pero al que no le gusta, no le busque más cosas enredadas para aprenderse, sino algo simple. Entonces, miren, así es. Este es el primer objetivo comunicativo. Preséntense en inglés, a punta de I am. Todo lo que pueden decir con I am, todo esto lo pueden decir con I am. Ready. Ahora no nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué? Porque vienen otros verbos. Por ejemplo, ¿cuáles respondo con I am? Si me preguntan, what's your name? Puedo decir, I am. Ok, la edad, I am 42 years old. La edad no se dice con el verbo tener, un error muy común, es decir, I have, ok, I have 44 years old. Este es un error, pueden poner los errores que I have 44 years.
esto está mal porque en inglés la edad no se concibe como un estado del ser, ve como una posesión, sino como un estado. Ok, es más filosófico, o sea, yo no tengo los años, yo soy esos años que dicen en la cédula, ¿cierto? Y el otro año voy a ser de 45, voy a estar en 45 años. Pero para ellos, cuando un angloparlante, cuando un gringo, digámosle así, un británico está aprendiendo español, dice yo ser 29, yo ser 35, y hay que explicar el. Puede que en tu idioma la edad sea con el verbo ser, pero no, para el español es con el verbo tener. Y dicen, sí, ve, qué tan raro, extrañísimo. Sí, pero es así. Que en español es yo tengo 44 años, ready, como una posesión. Ok, primera recomendación. Otra cosita que no decimos en español es I am a teacher. Está. Ellos dicen yo soy un profesor. Yo soy un profesor. Ok, I am an engineer. Alrighty, las profesiones se usan con el artículo definido. Si no saben qué es un artículo definido, no se preocupen, pero se usan con a o an. I am an engineer. I am an accountant. Miren que algunas profesiones se dicen con I am an electrician. Las que empiezan en vocal con an, pero las que empiezan en consonante o sonido consonante con a. I am a teacher. I am a doctor. Okay. I am a nurse. Si no dicen la o el an, no hay problema. Si dicen I am teacher, está bien, todo el mundo le entendió. Solo que ellos se acostumbraron a decir yo soy un. Vamos a preguntas. Vamos a ver preguntas por aquí. Any questions here? Do you have any questions? O comentarios, anécdotas. Ready. Trucos para aprender algo. Todo bienvenido. Escrito o hablado. Pueden alzar la mano, participar, que no se vuelva una conferencia. ¿Ok? Ready. Very good. I am a teacher. I am a doctor. I am a nurse. Very good. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta para usar para presentarse en inglés. I am, I am, I am. Right. ¿Cuáles se responden con I am? Esta es la edad. How old are you? Apréndanse también la pregunta. How old are you? How old are you? No la traduzcan si ustedes se aprenden. ¿Cómo viejo eres tú? ¿Cómo viejo eres tú? Pues les digo que si empezamos a leer el inglés palabra por palabra nos va a parecer muy. En vez de aprenderse que how es como, que old es viejo, que are es eres y que you es tú, nos vamos a aprender que todo esto es para preguntar la edad. ¿De qué forma? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? ¿De qué edad eres? Bueno, ¿cuántos años tienen? Eso sería la forma de preguntar la edad. How old are you? How old are you? ¿Ok? La pronuncian juntito. Es más fácil aprendérsela how old are you completa, how old are you, que how old are you. Cuando yo lo pronuncio how old are you, ahí hay 4 cosas para memorizar. Pero cuando yo lo pronuncio how old are you, ahí hay una sola cosa. ¿Ok? Jesús, cuéntame, any questions, doubts? Yes, teacher, I have a Sure, question. sure, go ahead.
Profe, yo entiendo de lo de los artículos definidos a an, ¿cierto? Pero es para el sonido, ¿cierto? A veces pasa que una palabra que empiece con consonante podría llevar an, ¿cierto que sí? Sí, ajá. Por Es ejemplo, más por el sonido que por la letra, o sea, no por la grafía, sí, sino por el sonido. muy bien. Por ejemplo, an hour. Yo cuando digo una hora, no se me Yes. ocurre con profesiones, pero sí con... Miren que aquí la H es silenciosa. Suena como vocal, ¿cierto? Entonces, pues aquí no, uno no dice a how. Entonces ahí se pone an porque esta consonante no tiene sonido, ¿ok? Pero esa es la H suena, ¿cierto? Si yo digo a jaina, una hiena, a hiena. Aquí sí suena la H como jaina, ¿ok? Already. Entonces, ya, pero eso se va, tranquilo que eso se Profe, va. usted está compartiendo la pantalla. Sí, dime que se fue la señal. Sí, estoy compartiendo pantalla. No se ve su pantalla, profe, o yo no la veo. Y por ahí alguien Eh, más en el chat colocó que se estaba Yo compartiendo. yo Teacher, yo tampoco la tampoco la veo. veo. ¿Alguien la ve? Yo tampoco la veo. No, No. señor. Ah, empezar. Es que esto es lo que está sucediendo, que ustedes notan que cada 10 segundos se me va como el internet y se bloquea el micrófono. Por ejemplo, ahí ven mi pantalla. No. No, teacher. Ok. Oh my God, I'm sorry for the inconvenience. Si hay problemitas con el internet, vamos a ver si me voy a conectar de otra red aquí un momento, por favor. Ustedes no han visto nada de la explicación allí. Vamos a ver. No, Denme un teacher, segundo. No, teacher. I I'm can sorry. see I'm sorry. anything. I'm so sorry for the inconvenience. Vamos a ver. Ok, ¿pueden escucharme ya? Yes. Ok, Yes, teacher. y vamos a ver si pueden ver mi pantalla. Ahora, ¿pueden ver mi pantalla ahí? No. No, teacher, una pregunta. Sí. ¿Qué operador manejas? Estoy con Claro, pues, pero es primera Porque vez si que me... quieres, pues yo trabajo con Claro y tengo los aplicativos. Si deseas, pues generamos un aprovisionamiento para ver si te queda bien el internet. Ah, qué bueno, muchas gracias. ¿Y cómo se Listo, haría? regálame por favor el número de la cuenta. Eh, Como el teléfono, ok. El número de la cuenta del servicio. O número de documento, por favor. 338-3917. Gracias. Si se puede, vamos a ver, ya puse mis datos pues, del celular, pero me ¿Es parece extraño. 338-3917? Sí, sí, por favor. Vale, ya la validé y te confirmo. Si no, nos toca como reprogramar. Vamos a ver si ahora sí pueden ver mi pantalla. Todavía No, no. teacher. Nada. Qué vaina, Nah. qué raro. I'm sorry for this. Bueno, les propongo si entonces para esta actividad les voy a mandar pues como, no, vamos a reprogramar porque si ha habido mucha intermitencia, lo lamento pues por el inconveniente, pero si no está dejando, es que no deja ver nada.
Vamos a mirar. Sí. Entonces, en esta actividad de For Let's Meet deben responder a esas preguntas. Muchas se responden diciendo I am Juan Camilo, I am from Colombia, I am 20 years old. Pero hay otras que se usan con el verbo live, I live. Sí, Marta, cuéntame. Profe, buenas noches. ¿Quiere decir que las preguntas ya están, digamos, montadas en el foro? Si Merced las deja ya ahí escritas y nosotros lo que hacemos la actividad como tal es responderlas, profe. Sí, eso es correcto. Ajá, eso es lo que ya están ahí. Profe, otra pregunta, qué pena. Sí, Qué pena. sí, claro, Es que las yo que hay. estuve mirando hoy la guía número 1, pues la guía que viene en la actividad número 1. Pero me quedé un poquito perdida porque no sé si dentro de la guía hay preguntas como tal para subir a un nuevo foro o subirlas en Word. No, en el foro se responden directamente, ¿cierto? Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, you're welcome. Sí, no, por aquí no está dejando compartir nada. Ni ahí deja compartir nada, deja ver nada. Profe, yo Sí, tengo otra pregunta. claro. Yo leí la guía y entiendo que lo que hay que hacer es como una especie de mini podcast donde uno haga una presentación, ¿cierto? Sí, o sea, O algo así, como sí, ya iba grabarse. para allá. Ajá, déjenme Pero yo. Sí, mi pregunta puntual es, entonces yo hice la presentación, más no puntualmente respondí las preguntas, sino que con base en las preguntas desarrollé un texto que es la presentación mía que incluyera la información que piden ahí, de sí, dónde es, cosas así. ajá, eso es. Ustedes responden a las preguntas y después de esto graban un pequeño audio hablando de eso mismo, ¿cierto? Y lo pegan ahí en el chat. ¿Cómo pueden hacerlo? Pueden usar Vocaroo, por ejemplo, para grabar o suben el audio como MP3. Eso es lo que iba a explicar aquí, pero no me ha dado forma de presentarles de ninguna manera, o sea que en ningún momento han visto mi pantalla. O al Al principio principio sí, sí. profe, después no se volvió a ver. Ajá, qué vaina. Bueno, voy a hacer el último intento y si no, entonces volvemos a reprogramar una cortica para que podamos lograr que esto pues se explique de manera adecuada. Y les voy a mandar un video cortico de unos 10 minutos para que se entienda qué debemos hacer, ¿ok? Entonces las Teacher, preguntas básicamente, ¿sí? Ajá. listo, ya te queda provisionado el servicio, solamente necesitas reiniciar y ya te quedó, ¿vale? Ah, muchas gracias, qué bueno. Entonces, Vale. podría hacerlo, pero me tomaría mucho en estos momentos. No, vamos a mirar. Más o Claro, menos reinicio como todo. unos 5 minuticos. Bueno, si me dan 5 minuticos y le explico ya al final de la actividad. Me esperan un segundo, por favor. Muchas gracias. Gracias, Ana. Ana, ¿cierto? Vale. Ok, thank you very much. Sí, señor.
Vale. Okay, I'm sorry for the inconvenience. Vamos a ver si ya podemos comparar. ¿Me escuchan bien ahí? Por favor. Disculpas por todos esos inconvenientes. Ese es el internet que nos ha dejado. Ahí Yes, teacher. se ve la pantalla. Por fin. Sí. Ok, Ana, thank you very Yes, much. It teacher. worked. Muy bien, funcionó el truco. Very good. Vale, Sé que teacher. sí, pero perfecto, excelente ya. Muchas gracias. Ok, entonces como les venía diciendo, ready, ya para aquí mostrarles cómo desarrollar el foro Let's Meet. Esto es lo que estaba mostrándoles ahorita, que no pudieron ver. Cómo tomar notas, cómo mostrarme a mí mismo, cómo se usa el I am. Y miren que yo no traduzco nada, miren que yo no pongo reglas gramaticales. Yo lo que hago es alinear el contenido, subrayar lo que quiero aprenderme. Esto es I am. Y en negación es I am not. En contracción es I'm. Y contraído es I'm not en negativo. Ready? ¿Qué más tenemos aquí? El error para decir la edad. I have 44 years. No se dice I have, se dice I am 44 years old. Le ponen el old al final, sin querer decir que soy viejo, ¿ok? No, que esa es la edad, ¿cierto? Incluso los muy ancianos dicen como un chiste, I am, por ejemplo, I am 80 years young. Yo soy, yo soy joven, 80 años, ¿cierto? Eso es lo que 85, 90, o sea, ya cuando el chiste sirve cuando ya uno es muy adulto y dice que no, él aún es joven, ¿cierto? Entonces, la forma normal es decir, I am 44 years old. Si la edad la quieren decir solamente con el número, solamente es aquí, I am 44, y le pueden omitir el
years old. Si desean omitir el years old, no hay problema. O decir simplemente I am 44. O simplemente el número 44. O simplemente no lo dicen porque no es algo que se deba preguntar. Pero por efectos de práctica debemos saberlo, ¿ok? Como les decía, las profesiones se dicen con an. Si la profesión empieza con una letra vocal o sonido vocálico, an engineer es algo más, no de gramática ni de fonética, de sonoridad, para que no suene I am a engineer, ok, suena I am an engineer, ready? I am a teacher. Cuando especifico qué tipo de ingeniero, no pongo como en español que digo I am an engineer systems, sino I am a systems engineer o I am a chemical engineer, ¿ok? Si va a decir que soy contador público, entonces I am a public accountant. Entonces se le quitaría el an a public accountant, ¿ok? Si soy un profesor de inglés sería I am an English teacher, no a teacher English o a teacher of English, sino an English teacher. Primero va la disciplina o la especificidad de la profesión mía y luego ya lo más, ¿cierto? Lo más general. Ready. El sustantivo y luego el adjetivo. Ready. Primero el adjetivo y luego el sustantivo. Si no saben qué es un adjetivo o un sustantivo, pues primero ponen de qué son, si son profesores o de inglés o de español. Aquí adelante I am a Spanish teacher, I am a chemistry teacher. Si es un doctor, I am, I don't know, any kind of doctor. Entonces, esa es la forma de responder las preguntas How old are you? Recuerden que How old are you no es cómo viejo eres tú, es qué edad tienes, cuántos años tienes, cuántos años tenés. No lo traduzcan. Ready. Where are you from? Es para decir de dónde soy. I am from Bogotá, donde nací, quiero decir. I am from Medellín. No lo traduzcan, diríamos dónde tú eres de. Es que el inglés es muy enredado, muy raro. No, ellos ponen el from aquí al final porque les gusta el chisme adelante, el where, when, what, who. Ellos siempre ponen el WH adelante. No les gusta poner de dónde, con quién, ese con, ese de, esas preposiciones, no les gusta ponerlas ahí, ¿cierto? Entonces, esas son las que se... are you married? Are you married? Yo puedo decir no, I am single, o no, I am not, o yes, I am. ¿Ready? Y las preguntas que no se responden con I am, por ejemplo, es si me preguntan where do you live, who do you live with, what are your hobbies. Vamos a revisarlas un poco. Entonces, si yo quiero responder a las preguntas where do you live? Profe, Okay. Yes, questions. en I am an system engineer o engineer. Yes, de I'm pronto sorry. cambiar esa Ajá. para que no nos confundamos de pronto. Que ahí ya no Perfect. iría Thank you con very much. nada. Very good. Excellent. Si yo le pongo solamente, muy bien, gracias por corregirme aquí. I am an engineer. Claro, empieza con vocal. Entonces se dice I am an engineer. Un o una. Este es pues para ambos géneros. Un o una. I am an engineer. ¿Ok? Si ya voy a especificar que soy un systems engineer, ya no le pongo el and, sino porque aquí ya no empieza en vocal, sino en consonante, ¿ok? I am a systems engineer. I am an electrician. Ready? Very good. Thank you very much. Si ya me preguntan no por el verbo to be como how old are you, miren que todas estas que tenemos que responder con I am tenían una particularidad, eran como tenían siempre el are here, el are, que es el verbo to be también, pero cuántos años tienes tú, de qué edad eres tú. El are aquí también, mírenlo aquí. Todos estos, pues por lo general se responde, aquí está también what is your name, aquí también está el verbo to be con is, ready? Pero los que no, por ejemplo, what are your hobbies? No es una regla general, vamos a ver cómo responderíamos esta. En esta de where do you live, who do you live with, miren que el verbo
el verbo ya no es verbo to be, sino el verbo vivir. Con quién vives, dónde vives. Ok, where do you live? El verbo aquí es vivir. Where do you live? Where do you live? Entonces ya es otro verbo, ya no es el verbo to be. Entonces ya no vamos a responder I am, ok, sino I live, ya con el verbo que me preguntaron. ¿Por qué este do? Después miramos este do. Simplemente apréndanse ahora la pregunta where do you live? Where do you live? Who do you live with? Esas dos preguntas al menos, ¿cierto? Esto es un poco más avanzado, no lo debería explicar todavía, pero lo vamos a meter porque necesitamos al menos aprender otros 3 verbos, que son el verbo vivir, trabajar, estudiar y gustar. 4 verbos. Entonces, aparte del verbo I am, ¿ok? Ready. Dame un segundo, por favor. Ok, entonces, where do you live? Si yo reconozco que me preguntaron el verbo vivir, estamos hablando del presente, estamos hablando de mi vida. Yo no tengo que entender toda la pregunta, el contexto, la conversación, predecir qué me van a preguntar, ayuda mucho a entender las cosas. Entonces, no solamente tienen que escuchar y entender cada palabra, sino saber leer el contexto, ser buenos observadores, ser buenos para predecir, tener como sentido común. Estamos en una clase de inglés, me están preguntando por mi información personal y por ahí escuché el verbo vivir. Where do you live? Where es dónde. Where do you live? ¿Ok? Entonces, ese verbo me dice, tengo que responder, I live in Envigado, for example. I live in Envigado. Ready. For example, Jesus, where do you live? I live in Don Matias town. Okay, and how long have you been living in Don Matias? For many years or? Many years, 9 years. 9 years. Are you happy in Don Matias? Is it a great place to live? Do you like living in Don Matias? Yes, I like living in Don Matias. It's a good place to live. And for example, if I would like to go there, would you recommend some places to visit there? For example, a nice place to go with my family there in Don Matias? Yes, I recommend the Cathedral Nuestra Señora de los Milagros. Very good. It's Muy bien, a nice place. It's beautiful. very It's good, amazing. excellent. Great, Very thanks for the interesting. recommendation. Ahí te tiré a corchar, le dije, ok, if I would like to, y ahí te tiré unas estructuras Sí, complejas. profe, no le entendí, ¿cierto? sino lugares para recomendar, bonitos. O sea, toda la Eso es. frase completa, todo lo que usted dijo no lo capté, pero sí Claro. capté que estaba averiguando acerca de lugares que se podían recomendar, o sea, como Claro. turísticos o algo que uno pueda visitar. Ajá, perfecto. ¿Y por qué intuiste eso? Por una o dos palabras que Sí, por ahí captaste ahí, unas 3, ¿cierto? 4 palabritas que Eso me es. pude jalar de todo lo que usted dijo. Y por la pregunta anterior, o sea, porque predijiste, ve, temas que me va a empezar a preguntar. Esa La pregunta relación suena con como lo que usted dijo del contexto, profe, ajá, el de que contexto. estamos Entonces, hablando del lugar donde yo vivo, de cuánto ajá, tiempo llevaba viviendo, etcétera, etcétera. claro, entonces tú no tienes que entender palabra a palabra lo que yo dije. Yo te dije, if I would like to go with my family, I don't know, maybe one day during the weekend, is it possible to go there and visit beautiful places? Y empieza uno y uno, como que quiere ir a un Matías como con la familia, sí. Entonces, ¿a dónde le recomiendo ir? Ah, sí, no, I recommend this place and this place. O sea, para poder responderme esa pregunta, me tienes que haber entendido al menos la idea principal. Un 10 o 15% de todas las palabras que dije. Y eso es a lo que tenemos que llegar. No tratar de entender todo por lo que escucho, sino por el contexto, por lo que predigo, por algunas palabras que reconozco. ¿Ok? So very good. And who do you live with there? Do you live with, are you married? Do you have any children? I live teacher with my wife and my daughter. I live with Very good.
With Ajá. with they. Okay. Very good. With them. Okay, very good. With them. Excellent. Yes, teacher. Entonces miren que ya aquí ya no estoy diciendo I am. Pues, un error común es que aquí todavía me siguen respondiendo I am live y en Don Matías o en Envigado. Y aquí se queda ese I am fosilizado ahí. Eso es fosilizar un error. ¿Por qué lo fosilizamos? Porque es que todo aquí era I am, I am, I am, I am. Y en esa clase todo fue I am, I am. Entonces ya le pregunto, where do you live? I am live y Don Matías. Who do you live with? I am live with. No, ya aquí no puedo decir I am live. Ya no necesito el verbo to be, porque este I am sirve para el nombre, la edad, la profesión, la nacionalidad, el estado marital, la descripción física, la personalidad, decir dónde soy, pero no sirve para decir dónde vivo, ¿cierto? O sea, sirve para todo eso menos para decir dónde vivo, dónde trabajo, dónde estudio. Ya cada uno de esos verbos tendrá su propia forma, ¿cierto? Right, entonces, okay, and where do you work? Where do you work? Teacher, I work in the animals. This is a side work. Ajá. Side work ¿De animals? of Don Matías. Ah, okay. In the countryside, am I right? ¿Quieres decir como en una vereda o algo así? Yes, teacher. No sé si está ok. bien dicho sidewalk, así lo he conocido, pero no estoy seguro. Puedes decir the outskirts, como en los alrededores de Matías, ok. In a small village, ok. In a small village, ok. Para decir una vereda, podemos decir village, pues como compararla como una villa, pero podemos, or in a small small village, podría decir, called Animas, ok. Very good. Entonces miren que aquí hay otro verbo, el I work, y ese es otro verbo que vamos a usar, I live, I work. And Jesús, do you study? No, teacher, I don't study in this moment. I study the last year, and this year I not study. I don't study. Very good. I don't. You can say I don't. No, I don't. Very I good. don't study. Ese es otro verbo que vamos a usar, el no, el don't, pero todavía no lo vamos a explicar. Por ahora vamos a quedarnos con este not para negar el verbo I am. Para negar estos verbos, si yo quiero decir que no vivo en Envigado o no vivo en Don Matías, ¿cómo lo negarías? Bueno, hablemos un poquito. ¿Cómo negaríamos este I live in Envigado, por ejemplo? Jesús. I am not live in Envigado. I live in Don Matías. En este caso, ya no digamos I am not, sino I don't live. Okay. It's a wrong. Very good. Entonces miren, cuando no usen el verbo am, ya van a usar, cuando ya no sea el verbo am, miren que aquí todo era I am Juan Camilo, I am from Envigado, I am Colombian, y para negar esos I am era con I am not. Profe, niego con do porque está con do la pregunta, ¿cierto? Pues esta puede ser una ayuda. Sí, si aquí dice do, entonces la respuesta sería I don't. Y otra explicación es que el verbo ya no es I am, sino que es otro verbo que no es I am. Puede ser I live, I work, I study, I teach, I like, I travel, I dance. Esa no me la sabía, profe, pero entonces, sí ya la cogí. Very good. Entonces miren que esta es otra forma de decir no en inglés. ¿Y dónde se pone ese no? Donde debería ir el no, que es antes del verbo. Es que el verbo to be, el I am, miren, el no se deja separar el am no se deja separar del I, porque esos dos son el yo. Pues imaginen que hay más importante que el yo. Pues otros dirán, no, Dios, claro, y la familia, sí. Pero hablemos de esencia. Si yo no existo, si el soy no está aquí pegadito el yo, pues no hay como esa existencia, ¿cierto? No hay ese ser. Entonces Profe, el not. Ese don se puede poner también do not.
o siempre tendría que ir Were. contraído? Yo lo uso siempre contraído, nunca lo uso como do not. Solamente he escuchado do not cuando hay un speech, cuando el presidente de los Estados Unidos dice, I do not tolerate this kind of behavior. Eso es para ser muy contundente, así, prácticamente un regaño o para sonar muy fuerte, muy formal. O cuando estoy escribiendo una tesis de grado, the researcher does not, or the researchers do not know the population. Entonces es muy formal, tanto hablado como escrito. O sea, yo nunca lo uso separado, yo siempre lo uso don't. Ok, entonces miren, ya aquí estamos viendo cómo usar otra forma de decir no. Si yo voy a usar el verbo live, el verbo work, por ejemplo, este verbo, ¿cómo negaríamos que yo no trabajo en esta vereda, en las ánimas? How would you make the negative, Jesús, for example? For example, I don't work. I don't work in the animals. In the animals, very good. Entonces, aquí ya nos vamos con algo diferenciado. Ves que, ¿cómo se dice no en inglés? Y uno dice, vení, ¿cómo digo no en inglés? Eso no tiene una respuesta única. Depende. ¿Ok? ¿Cómo se dice no en inglés? Depende. Estás diciendo I am. Por ejemplo, I am from Envigado, entonces dices I am not. Niegas con el not. Pero si estás diciendo I live in Envigado, ya no usas el not, porque el not es para el verbo to be, ese no es el verbo am. Entonces es otro verbo que no es am. Cualquier otro verbo que no sea am se va a negar con el don't. Yo no vivo en Envigado, I don't live in Envigado. Yo no trabajo en esta vereda, I don't work in this vereda, in this village. ¿Ok? Una pregunta, ¿usted nos puede compartir ese documento que está haciendo? Claro ahí que sí, ese lo va a mandar con las está notas. muy importante. Ajá, very good. Ok, that's okay. Entonces miren que si yo quiero decir yo no estudio, I don't study. Miren que aquí ya no uso el not, no, uso es don't, ok. Ready, no estudio. Y otro verbo, entonces tenemos el verbo vivir, I live, que es muy importante. Después del verbo ser, es que miren que los verbos más importantes de nuestras vidas es que yo soy, pues yo existo, ¿cierto? Luego yo vivo, pues sí, tengo que estar vivo, yo vivo. Y de ahí las funciones que más hacemos, que es el verbo trabajar, lo que más nos ocupa nuestra vida, de lo que más hablamos, del trabajo, del estudio, de los hobbies, de la familia. Eso es lo primero que uno tiene que aprender, los verbos vivir, trabajar, where do you work, ¿ok? Y el verbo estudiar, do you study, what do you study, ¿ok? Entonces, hasta aquí hemos cubierto mucho tema para hacer una sola clase, pero en resumen, esto es lo que deben hacer. ¿Dónde lo hacen? Aquí en se ingresan al curso, en mi OneSec. Entonces van a ingresar a Sajuna. Vamos a ingresar a Sayuna. De allí vamos a acceder a nuestro usuario, con nuestro usuario y contraseña. Y aquí vamos a poner nuestra contraseña. Y vamos a ingresar al nivel 1. En la parte que dice actividad de aprendizaje guía, se van a ir a desplegar este menú. Van a ir a actividad de aprendizaje 1 y donde dice foro Let's Meet, le dan clic aquí. Pueden darle clic en responder aquí en este encabezado o le dan responder a mi participación aquí. Escriben la respuesta a sus preguntas
Y además de eso, adicionan un pequeño audio, puede ser en Vocaroo, ustedes para grabarse en Vocaroo, puede ser simplemente ponen vocaroo.com. Esta es una página para grabarse simplemente con dar clic en el botón rojo, le dicen, empiezan a grabar, hello, my name is, I am from Colombia, I am 44 years old, I am married, I am a teacher, I am responsible, I am in my house right now, I live in Envigado with my wife, I don't have any children. Paramos la grabación, le damos guardar y compartir y copiamos este link y lo pegamos aquí después de responder las preguntas, pegamos el link y le damos clic en enviar al foro. Eso es todo lo que tienen que hacer esta semana, pues de evidencias, porque el otro grueso es practicar el material de apoyo, el material de estudio, ¿ok? La otra actividad pendiente es realizar el test que está aquí mismo en actividad de aprendizaje. Le dan clic aquí y aquí en actividad de aprendizaje guía dice test, lo pueden tomar 3 veces máximo y ya si lo pierden lo vuelven a repetir hasta que lo aprueben, ¿ok? Me tengo que retirar porque ya vienen los estudiantes a esta misma sesión, vienen los estudiantes de nivel 2, ¿ok? Antes Thank de you, my irme, teacher. okay, thank you very much for participating. I'm sorry for all the Thank you, inconveniences. teacher. Disculpen los inconvenientes. Nos vemos el próximo jueves y, no, la próxima sesión que es el 11, ¿ok? Thank you very much and Good night. good night. Take care. Ya ahorita Bye. inicio con los de Bye, las, teacher. voy a cerrar esta para iniciar ahorita con los de las 7:30, ¿ok? Thank you very much. Bye, Thank you, teacher. teacher.